Estamos. Hoy día lo que vamos a ver es una materia que igual tiene como algunas cosas que pueden ser un poquito más densas, pero en realidad, bueno, son fórmulas matemáticas que parecieran que son súper complicadas y todo, pero no lo son tanto al final. Y lo que tiene que ver es con el proceso de iluminación, ¿ya? Cuando nosotros queremos iluminar algo, vamos a tener distintos tipos de modelos y cada uno de ellos va a ir siendo cada vez más complejo y en la medida que vayamos aumentando entonces la complejidad es que nosotros vamos a ir logrando mayor nivel de realismo, ¿ya? Entonces, sobre los modelos de iluminación, bueno, los objetos más básicos que nosotros ya hemos visto aquí, que yo ya les he hablado de esto se denomina un wireframe. El wireframe es como un alambrado, por así decirlo, en donde yo con esto lo puedo construir con un software de tipo CAD, ¿cierto? Que es Computer Assisted Design, diseño asistido por computador, y ni siquiera esta malla tiene que ser congruente. O sea, por ejemplo, que aquí yo puedo llegar y conectar los vértices como yo quiera. eh, Esto podría estar un poquito más adentro del resto, no tiene que estar perfectamente en la superficie, etcétera. ¿Ya? Porque aquí estamos viendo las cosas desde el punto de vista de la iluminación y por lo tanto no nos estamos preocupando de que este sea un modelo congruente, de que hacia el interior existan elementos tridimensionales, porque no quiero hacer un análisis sobre, por ejemplo, qué pasa si aplico una fuerza aquí, si tiro esta tetera desde el quinceavo piso y quiero ver cómo se destruye, si es que se destruye, no estamos viendo eso. Entonces solamente nos interesa la superficie y desde ese aspecto de vista solamente nos van a importar cosas más bien visuales. Entonces, lo más básico es cuando nosotros ya aquí ya le estamos saliendo del wireframe, ¿cierto? Y estamos pudiendo asignarle un color a una cara, ¿ya? Una cara en este aspecto va a ser cualquier polígono. En este caso, como vimos en el caso anterior acá, vemos que la gran mayoría, probablemente todas, son caras cuadrangulares, ¿cierto? Así que, claro, nosotros ya con un primer modelo de iluminación podríamos decir, ok, a cada cara le asigno un color. Obviamente esto se ve súper feo, está súper lejos de la realidad. ¿Ya? Simplemente lo que yo podría hacer con esto es decir, ok, esta tetera es amarilla y la vamos a ver de un solo color amarillo y parejo. Luego, lo que ya podemos comenzar a hacer es, por ejemplo, ser capaz ya de poder asignarle un color distinto a cada una de estas caras, ¿ya? Y aún así, nuestro modelo, si se dan cuenta, esta tetera es bastante discreta, por así llamarlo, es decir, que no tiene suavidad. eh, Vemos aquí claramente donde se están dividiendo las caras, ¿ya? Donde hay caras vecinas, porque en el fondo lo único que logramos hacer fue poder darle ahora un color distinto a cada una de las caras, pero la interpolación que tiene que ocurrir entre ellas, eso ya no nos permite, digamos, tener el proceso de algo que sea suave. Para que fuese esto suave, si es que tuviese solamente este tipo de cosas, entonces tendría que tener millones de millones de millones de caras para poder intentar asimilar algo que sea mucho más suave en su representación. Luego ya empezamos a tener ya modelos de iluminación, que son las cosas que vamos a ver hoy día, y que por ejemplo yo ya puedo tener algún punto desde el cual nace la luz, ya estoy diciendo por ejemplo aquí tengo un punto desde abajo, y eso está disparando entre comillas rayos de luz hacia acá, y aquí yo ya puedo comenzar a tener cosas un poquito más suavizadas, ¿ya? Eh, Puedo, por supuesto, tener varios focos de luz distintos y cada vez voy a ir logrando cosas más evolucionadas o que se vean más reales asociado al mundo que nosotros vemos hoy en día con nuestros ojos. Entonces aquí hay un proceso que es muy relevante, que es el que se denomina el rendering. El rendering es una palabra que se utiliza todo el rato en la computación gráfica y es un proceso carísimo. Entonces, el rendering es el conjunto de técnicas creadas con el fin de colorear los objetos, reproducir el comportamiento de la luz del mundo real y obtener un mayor realismo, ¿ya? Principalmente intervienen dos variables, que va a ser la fuente de la luz y las propiedades ópticas de los objetos. Em, Cuando ustedes ven cosas animadas, por ejemplo, a mí me encanta dar el ejemplo de South Park, porque yo soy fanático de South Park, y en South Park ellos son capaces de generar bueno, cuando no estamos en modo pandemia, ellos hacen un capítulo en una semana.
y para hacer un capítulo en una semana, de hecho, se gastan como eh, 3 o 4 días armando la historia, ya toda la parte creativa que no tiene nada que ver con la parte gráfica, y la gente que trabaja en gráfica tiene 2 días donde no duerme nada y está en todo el proceso de crear la animación, que es lo que piden, digamos, los creadores de esto. Entonces, de hecho, cuando la gente de la gráfica está trabajando, típicamente está trabajando con cosas como wireframe, ya más cercanos a esto. ¿Por qué? Porque esto no cuesta nada. No cuesta nada, yo puedo tener como el borde que refleja a un personaje, por ejemplo Stan, y que Stan mueva la mano, o que hable, que haga ese tipo de cosas. Yo en realidad no necesito estar trabajando con algo, un modelo súper pesado que se parezca a la producción final, que es la que va a salir finalmente en la televisión. Y justamente eso es lo que va a ser el proceso de rendering al final. Entonces los animadores están trabajando con un wireframe, ellos saben que después esto va a mejorar mucho más, y cuando ya están listos, bueno, por supuesto que han definido ellos sus puntos sus focos de iluminación, dónde va a venir la luz, dónde va a estar la sombra, todas esas cosas, ya las tienen preparadas por algo, lo pueden hacer, digamos, en 2 días, pero tienen unas máquinas, pero increíbles. O sea, ellos tienen clúster de computadores, pero gigantes en los estudios de South Park, porque básicamente tienen como una noche para hacer el proceso de rendering, y el rendering es como, ok, yo estuve trabajando todo el rato con el wireframe y ahora voy a presionar Enter para que ¿cómo se llama? Se genere lo que finalmente nosotros vamos a ver en la pantalla. Y ahí se meten todos los cálculos eh, de luces, de sombras, de textura, de todo ese tipo de cosas que hacen que al final se vea de una forma atractiva ¿cómo se llama? El capítulo. Entonces, el proceso de rendering es cuando yo ya voy a generar el producto final, que yo estaba trabajando arbitrariamente, probablemente con wireframes o con colores sólidos, porque en realidad no me interesa tanto, yo ya sé cómo va a quedar. Y cuando yo presione Enter, entonces voy a dejar ahí ese clúster trabajando toda una noche y me va a generar finalmente el capítulo. Para que se den cuenta, fuera de las cosas de animación, por ejemplo, cuando ya hablamos algo más científico, yo alguna vez estuve trabajando con un equipo en la Universidad de British Columbia, en Canadá, eso queda en Vancouver, y ellos querían hacer o sea, ellos son un equipo que una de las aristas que ellos trabajan es la simulación del habla. Quieren imitar cómo hablaría una persona normal, ¿ya? Pero lo quieren hacer lo más real posible, es decir, considerando la interacción entre los dientes, entre la lengua, con el paladar, tienen, digamos, formas ya establecidas, y ellos se dedican a hacer estudios que quizás no les van a parecer muy interesantes, pero son, por ejemplo, el análisis de cómo se hace la S, la P, la R, por decirles algo. Y todo ese análisis, cuando ellos hacen rendering, fíjense que ellos tienen también máquinas muy, 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 muy grandes. Ya son una universidad grande y muy prestigiosa en el mundo, y en ese laboratorio tenían equipos realmente poderosos. Y me contaban de que a veces, una vez que ellos habían definido todos los procesos de interacción, por ejemplo los músculos, porque también tienen los modelos de los músculos, como un músculo tira hacia arriba o hacia abajo la mandíbula, la relaja, etcétera. Cuando ya tenían todas las interacciones de fuerza en su modelo, para modelar 4 segundos de habla, o sea, un video de 4 segundos que se generaba, se demoraban 3 días de cálculo, con máquinas grandes, máquinas pesadas. Entonces, todo ese proceso es lo que en gráfica se denomina el rendering, y es el que considera, digamos, todas las variables que nosotros queremos poner en nuestro modelo y que hacen que finalmente se parezca al resultado más real posible. Pero aquí estamos viendo primero que nada el rendering de la luz, así que ni siquiera vamos a hablar sobre cosas de simulación. Para que vayamos hablando más sobre la luz, cada fuente de luz está definida por un color, una intensidad, la localización con una dirección, y vamos a ver que tenemos de dos tipos, puntual y orientada, ¿ya? Entonces vamos a partir viendo un ejemplo de esto. Tenemos que comprender, o sea, recordar más bien cosas de física, poquito, muy rápido, sobre la refracción, que pueden ser tanto difusas como especulares, ¿ya? Y también dentro de esto vamos a meter en la textura, que
las propiedades de textura de un objeto nos van a indicar muchas veces cómo nosotros tenemos que interactuar con la luz que le llega a este objeto, ¿ya? Para que vayamos entrando en concepto, lo que nosotros vamos a llamar la reflexión difusa es la luz que le llega a una superficie y esta superficie es rugosa, ¿ya? Imagínense un chaleco de lana. No es algo que vaya a reflejar directamente la luz en la dirección que le llega. Entonces, por eso se habla de difusa, porque llega un rayo de luz a este chaleco de lana, ¿cierto? Y la luz se refleja, pero en todas las direcciones, ¿ya? Salen rayos, pero para todos lados. En cambio, la especular es cuando nosotros estamos hablando de superficies que son mucho más lisas, por ejemplo, un auto, ¿ya? En un auto tiene un cierto color, pero generalmente le llega un rayo de luz y sale justamente en el ángulo complementario, por así llamarlo, opuesto. Es decir, viene la luz así, choca y sale justo en el mismo ángulo hacia el otro lado. Entonces, eso es especular. Difuso es que llega el rayo y parte hacia todos lados, y especular es que sale justo en la dirección opuesta. Por ejemplo, naturalmente cuando hablamos de un espejo, ya si el espejo yo lo pongo aquí y le están llegando rayos de luz, ese espejo yo lo puedo dirigir, por ejemplo, al techo, ¿ya? Y me va a reflejar la luz justo en esa dirección. Y eso es completamente especular. Mientras que difuso es que simplemente va a estar disparando hacia todos lados los rayos de luz, pero no con la misma intensidad, por supuesto. Así que difuso y especular. ¿Qué pasa con la luz? Cuando llega la luz a un objeto, siempre van a haber un cierto porcentaje que va a ser absorbido, reflejado y transmitido, ¿ya? El largo de onda de la luz incidente establece en qué proporción va a ocurrir cada una de estas acciones. Y un objeto, ojo con esto, de hecho esto es bastante filosófico, un objeto es visible gracias a la luz que refleja, ¿ya? De hecho, si por ejemplo, no, eh, para que se den cuenta, en realidad el color rojo, el verde, el color que ustedes quieran, es simplemente algo que entre todo el mundo lo aceptamos igual, en el sentido de que es como una especie de convención. Es como nuestro cerebro, el cerebro humano, interpreta el color. Los colores, los animales, hay algunos animales que no ven en colores, hay otro tipo de, ¿cómo se llama?, de animales que podrían ver, por ejemplo, infrarrojo, y por lo tanto, para ellos el color que nosotros interpretamos como rojo o verde, en realidad no es nada si no tiene calor, por decirles algo. Por lo tanto, los objetos nosotros los vemos en función de cómo nuestros ojos y nuestro cerebro interpretan la luz que estos reflejan, ¿ya? Algo que es rojo, si me voy, por decirles algo, me voy al planeta B584 y allá hay otro tipo de iluminación, tenemos otra distancia al Sol, o el Sol no tira el mismo, ¿cómo se llama? Eh, no tira la luz de la misma forma que nuestro Sol. Entonces probablemente algo que acá veo rojo, allá lo voy a ver, no sé, naranjo o de otro color, ¿ya? Entonces, estos son conceptos que son un poquito, digamos, filosóficos, pero efectivamente es como la mayoría del mundo interpreta los colores, porque también hay gente que, por ejemplo, tiene daltonismo, ¿cierto? Y el daltonismo es, de hecho, hay muchos tipos de daltonismo. Hay gente que cree simplemente que es confundir el rojo con el verde, pero hay tipos de daltonismo de que, por ejemplo, alguien no puede ver el rojo sobre el verde. Solamente las cosas que son rojas, cuando están sobre algo que es verde, ahí no lo puede ver. Pero si ese rojo está sobre algo azul, lo puede ver. Si está ese verde al lado del rojo sobre algo blanco, lo puede ver perfectamente. Entonces hay distintos tipos entre comillas, por así llamarlos, trastornos, digamos, de la visión, pero entendemos que la gran mayoría del mundo, cuando hablamos de algo rojo, todos más o menos entendemos a lo que nos referimos. Bien, eh, entonces, como en todas las cosas de la ingeniería, vamos a tener que buscar un compromiso entre el realismo, ¿ya?, y el tiempo que nos va a llevar, digamos, a obtener este realismo, ¿ya? Por supuesto que a mayor realismo, mayor tiempo de cálculo, y si en cambio queremos algo mucho más rápido, bueno, vamos a tener que conformarnos con algo que no es tan realista. La fuente direccional.
tenemos entonces que está ubicada en el infinito, emite la luz de manera uniforme, está definida por una dirección que va a ser S sub X y Z, va a tener un color en RGB, una intensidad, y un ejemplo de esto sería la luz solar. Entonces, ¿qué va a pasar con la iluminación direccional? Nosotros aquí esto está chocando, digamos, con una cierta superficie, ¿ya? Y nosotros no vemos lo que choca, sino que vemos lo que refleja, ¿ya? Que va a ser este vector L. Y este vector L es lo que nos va a permitir a nosotros decir, ah, aquí hay algo, aquí hay un objeto, si no yo no lo vería. Esta cierta superficie, por supuesto que va a tener una normal y vamos a tener entonces un ángulo alfa entre los vectores que inciden, que son la luz que me está llegando a este objeto, y el vector de salida que va a ser el vector L. Em, y aquí podemos notar algunas cosas. Siempre vamos a estar hablando del coseno de alfa, que va a ser esto, que va a ser el producto punto entre L y N, donde N era la normal de nuestra superficie y L es el ángulo en el que está saliendo reflejada la luz que nos está llegando a esta superficie. La fuente puntual, entonces, se transmite de manera uniforme y va en todas las direcciones, ¿ya? Esto es como el sol que en el fondo está disparando rayos de luz en todas las direcciones a partir de él. Y aquí lo que va a pasar entonces es que tengo aquí ubicado, digamos, el foco de la luz desde donde se está emitiendo, y lo que voy a hacer entonces, esto tiene coordenadas S sub X y Z, yo voy a buscar un punto en la superficie que es el que me interesa saber de cómo se va a reflejar la luz en él, ¿ya? Este es el punto de la superficie, y por lo tanto puedo construir el vector L en función de este vector menos el vector del punto original, ¿ya? Que está definido ahí, SL, y sabemos que tenemos la normal de la superficie donde se está reflejando esto, y se debe cumplir esta ecuación que está acá. Muchas veces vamos a normalizar, vamos a tener un vector unitario para nuestra normal, y ahí entonces se reduce aún más la función y podemos establecer entonces que el coseno de alfa es el producto punto entre L y N y tengo que normalizar L. También podemos establecer que la intensidad máxima se va a ver reflejada justo aquí, cuando yo tire un rayo que sea completamente paralelo a la normal de la superficie. Ahí va a estar siempre la intensidad máxima de la luminosidad dado este foco de iluminación. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los spots? Que son como estas luces de los escenarios de teatro o de música o de lo que quieran, ¿cierto? Que tenemos una luz que apunta justamente a alguien en particular. Vamos a tener también un punto donde va a estar ubicado este foco de luz, ¿ya? Va a tener una cierta dirección que viene, está dado por este vector rosado que es D. Va a tener también otra propiedad que va a ser su color, azul, rojo, blanco, lo que ustedes quieran. Va a tener un ángulo de abertura, que es el que aparece aquí, ¿ya? Y va a tener una cierta intensidad. Todas esas propiedades, con todas esas propiedades yo puedo jugar para modificar la luminosidad que va a tener mi figura. Y al igual que cuando estábamos viendo la intensidad en el, ¿cómo se llama? En el caso anterior, aquí, por ejemplo, a mí me gustaría saber cuál va a ser la intensidad en este punto P, ¿ya? Y por lo tanto, puedo construir este punto, este vector U, ¿cierto? Que va a ser el punto P menos la fuente, como se aprecia aquí, el U va a ser el punto P menos la fuente, esto va a tener un cierto ángulo beta, que por ejemplo podría ser, por decirles cualquier cosa, podría ser phi medios, ¿ya? Podría estar más allá, menos, más cerca del vector D, etcétera. Y entonces en función de este vector U, lo que yo puedo hacer es calcular el beta, pero el beta va a ser entonces en función de producto punto con el n, donde el n, si se dan cuenta aquí, es el vector normal, ¿ya? El vector normal de la superficie. Eh, entonces, cuando tengo ese vector normal, aquí se puede obtener un ángulo alfa que vendría a ser entre el n y el u, ¿ya? Eso va a ser el ángulo alfa, que va a estar dado simplemente por
esa ecuación que aparece ahí. Y con eso puedo establecer entonces cuál va a ser la intensidad que va a tener este punto producto de esta iluminación que es de tipo spot. ¿Ya? Bien, ¿qué pasa con la reflexión de la luz? La luz reflejada por un objeto depende de la composición, la dirección y la geometría de la fuente. Además, depende de la orientación de la superficie y de las propiedades que tenga esta superficie. Aquí estamos hablando de una, como ya les había dicho en un comienzo, la reflexión difusa, es decir, llega el rayo de luz acá y esto se refleja en todas las direcciones, ya salen vectores hacia todas partes, mientras que esta es la especular, en donde llega el vector y sale justo con el ángulo opuesto, disparado en el otro sentido. ¿Ya? Esto es como un espejo, esto es un chaleco de lana. ¿Ya? También está la transmisión de la luz. Tenemos objetos que pueden ser translúcidos, como por ejemplo hay ciertos vidrios que como que tuvieran una especie de textura y yo puedo ver a través de ellos, pero no puedo ver perfectamente. ¿Ya? No es un vidrio que sea completamente transparente. Y esos son los que vamos a llamar translúcidos, por lo tanto llega aquí un vector de iluminación, ¿cierto? Y aquí como que empieza a difuminarse la figura que va a estar en el otro lado. Por lo tanto, yo ya no puedo ver con claridad qué es lo que ocurre al otro lado. Y en la especular, en lo que son los objetos transparentes, entonces, bueno, va a ocurrir esto que está aquí. Yo llego y puedo ver a través perfectamente, como sería el caso de un vidrio. Bien, entonces ahora nos vamos a meter con los modelos de reflexión. Em, Ya, entonces los modelos de reflexión o iluminación, algoritmos que permiten simular la interacción de la luz con una superficie. Contienen los diferentes factores que determinan el color de un punto. Tenemos modelos locales y globales. Los locales solo toman en cuenta la luz proveniente de fuentes bien definidas, por ejemplo el modelo de Pond, que es uno de los que vamos a ver ahora. También existe el de Cook y el de Torrens. Y tenemos modelos globales, toman en cuenta entonces la luz proveniente de todas las superficies que componen la escena. Y ahí tenemos algoritmos que son más complejos como el ray tracing y la radiosidad. Porque, por supuesto que si yo tengo varios objetos en una escena y estos están cercanos, la luz que le llegó a un objeto, ¿ya? De ahí puede salir luz difusa o luz especular, ¿cierto? Por reflexión y afectar cómo se va a ver la luminosidad de otro objeto que esté al lado o que esté cercano, ¿cierto? Entonces, esos son los modelos globales y por supuesto que esto cada vez es más caro. Si yo quiero tener interacción de la luz que provoca un objeto sobre otro, entonces tengo que considerar modelos globales. Eso va a hacer que mi escena se vea más real, pero por supuesto el proceso de rendering va a ser mucho más complejo. Entonces vamos a ver el modelo local de reflexión primero, y para ello lo vamos a separar en tres componentes: la luz ambiente, la luz difusa y la luz especular. Ojo que aquí yo les di dos extremos, ¿cierto? Un espejo, que es completamente especular, versus, ¿cómo se llama? Un chaleco de lana, que vendría a ser como completamente difuso, porque en realidad yo puedo tener el chaleco de lana apuntando en una dirección y no me va a iluminar como un espejo un cierto punto en particular. Simplemente yo voy a ver que esa luz sale disparada hacia muchas partes. Pero hay cosas entre medio que, por ejemplo, combinan esto. ¿Ya? De hecho, los modelos más reales, los objetos más que nosotros vemos generalmente igual tienen cierta componente difusa y cierta componente especular. Entonces vamos a ver cómo las mezclamos. Bien, vamos a partir entonces por la ley de Lambert, ¿sí? Y esta describe la reflexión de la luz de un difusor perfecto, ¿ya? Entonces vamos a decir que esta I es la intensidad de la luz reflejada en un punto de la superficie y la vamos a describir entonces en función de la intensidad de la luz incidente, ¿cierto? Un coeficiente de difusión que va a corresponder, digamos, al tipo de material que nosotros vamos a estar trabajando, y por el coseno de alfa, donde alfa es el ángulo entre la dirección de la luz y la normal.
¿ya? Entonces esta es la difusa y estaría dada entonces por lo que estamos diciendo aquí, la ley de Lambert. ¿Qué pasa si esta fuera mi única consideración para determinar cómo se va a iluminar un objeto? Bueno, bajo esta premisa, lo que ocurriría es que lo que yo voy a obtener son cosas que van a estar o iluminadas o no iluminadas. ¿Ya? Esto es como booleano. Todavía no nos metemos con la distancia, Juan Pablo. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, el modelo de Lambert por sí solo, no hay iluminación en los objetos que no son alumbrados directamente por la fuente de luz. Es decir, que si por ejemplo tengo aquí abajo mi foco de iluminación, no hay ningún rayo que pueda salir desde acá y que choque en la cara de arriba de este hexaedro. Entonces los objetos a los cuales no les llega ningún rayo, los vamos a dibujar como negros. Y por lo tanto estarían completamente oscuros y hasta ahí nomás llegamos con nuestro modelo de iluminación. Esto sería como de los más básicos, ¿ya? Y lo que ocurre entonces es que en una escena real los objetos también reciben luz difusa, dada por el ambiente, ¿ya? Y esa es la que vamos a denominar luz ambiente. Entonces, ¿dónde va a estar metida la luz ambiente? Va a ser esta componente de acá, ¿ya? Los sub D es por difuso, ¿cierto? Y que vamos a tener una cierta intensidad, ¿cierto? Vamos a tener el coseno de alfa que va a ser según el ángulo de incidencia con respecto a la normal, todas las cosas que ya dijimos. Y por otro lado, vamos a tener aquí otra componente que se va a ver reflejada por la iluminosidad ambiente, ¿ya? Entonces vamos a tener la intensidad de la luz ambiente, el I sub A, y el K sub R, que va a ser una constante de difusión de la luz ambiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a trabajar con varias constantes aquí que van a afectar este tipo de cómo vamos a ver la luz reflejada en los distintos objetos. Entonces, ahora que mezclamos la luz ambiente, lo que va a ocurrir es que, eh, justamente como ya advirtió Juan Pablo, para hacer nuestro modelo más realista, tiene que existir lo que es la atenuación de la luz. Dos objetos orientados entonces en forma idéntica respecto a una fuente de luz tienen que ser distinguibles, no pueden ser exactamente iguales. Y en la vida real, el objeto que está más alejado de la fuente de luz va a tener una apariencia más tenue. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, mi fuente de luz podría estar, por ejemplo, acá, abajo, le llega a este y le llega a este directamente, entonces eso están fuertemente iluminados. Mi foco de luz no llega a las caras de arriba, ¿ya? Pero dado de que tengo lo que denominamos luz ambiente, entonces estos sí se van a ver afectados. Y si comienzo a considerar un factor de distancia hacia el foco de la luz, entonces estos dos que están arriba ya no se pueden ver exactamente con el mismo color. El que está más alejado tiene que verse más tenue o más oscuro. También, por ejemplo, estos que están aquí, depende de cómo vengan mis rayos de luz. Quizás esta cara no le llega luz directamente porque el foco de luz está por aquí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este objeto cubre o le hace sombra, por así decirlo, a estas caras que están acá. También yo debería poder entonces, eventualmente, cuando yo quiera hacer cosas más complejas, que si el foco de luz está por aquí, quizás va a haber una zona que va a tener sombra producto de este cubo, mientras que otra zona sí le va a llegar luz directa, ya que vendría a ser la luz difusa. Entonces, ese tipo de cosas también, si las quiero considerar, tengo que ir avanzando en crear el modelo más complejo. ¿Cómo vamos a cómo vamos a identificar entonces sobre los objetos que están más alejados? Bueno, es simple. Vamos a definir un cierto factor, ¿cierto? Que va a considerar la distancia y este va a afectar, ojo aquí, a la luminosidad difusa, ¿ya? La ambiente está aquí, no la he tocado, pero la difusa, ¿cierto? Que era la que tenía un color que yo le iba a asignar a una cara, la voy a ponderar, ¿cierto? O la puedo ponderar si lo quiero hacer que mi modelo sea más real, por esta función f, ¿cierto? Que va a ser el máximo entre uno y uno dividido por todo eso que está ahí,
en donde C sub i van a ser constantes de atenuación que debo definir, y D sub L es la distancia a la fuente de la luz. ¿Ya? Aquí dice notar que el efecto de distancia puede ser obviado si C sub 0 vale 1 y los otros dos C valen 0. Entonces ahí me quedaría el máximo entre 1 y 1 dividido por 1, que me da 1, así que me quedo con 1. Y en el fondo, con ese F sub A, en realidad no estoy viendo afectado la luminosidad difusa en función de la distancia. Ahí yo voy a tener que definir cuáles van a ser mis C y eso va, ¿cómo se llama? Va a influir directamente en cuánto voy a haber afectado mis objetos en función de la distancia. Si los C son valores grandes, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con mi escena? O si D es muy grande. Si los valores de D o los de C son muy grandes, ¿cierto? Entonces, esta fracción me va a quedar 1 dividido por un número grande, ¿cierto? Así que lo que va a ocurrir es que me voy a quedar con el máximo entre 1 y un valor muy grande, ¿sí? Y por lo tanto ese se va a ver más iluminado, ¿o no? Entonces se vería más iluminado. Si estos valores son grandes, ¿cierto? Me voy a quedar con el máximo entre 1 y un número que va a ser chiquitito en el fondo. Así que me voy a quedar con 1. Lo que me hace pensar de que si es que la distancia es mayor, lo estoy dejando más iluminado. Y si la distancia es chica, eh, si la distancia es chica, entonces, ¿qué va a pasar con este número? Va a ser grande. Claro. Entonces, si la distancia es muy chiquitita, este valor va a comenzar a ser mucho más grande que el 1, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo es que cuando estoy, cuando estoy lejos del objeto, o sea, perdón, cuando el objeto está lejos de la fuente de luz, lo que va a ocurrir es que me voy a quedar con el valor 1. Pero a medida que me voy acercando, mi objeto cada vez está más cerca de la fuente de la luz, entonces me voy a quedar con el máximo entre 1 y esto que cada vez se va a ir haciendo más grande, ¿ya? Entonces, esto, como se va a hacer más grande, va a afectar positivamente a este valor y se va a ver mucho más iluminado. Entonces, efectivamente, como dice Juan Pablo, uno sería el mínimo del nivel de iluminación, ¿ya? Sería el mínimo de nivel de iluminación y entonces eso lo voy a dejar según esto que está aquí y mientras más cerca esté, esto se va a hacer más grande y por lo tanto, eh, esto es, ahí el FDA va a verse influenciado por esto que está acá, ¿de acuerdo? Claro, o sea, va a depender de los valores de C sub 0, C sub 1 y C sub 2. Si dejáramos todo en uno, por ejemplo, si los tres C fueran uno, entonces ahí ¿qué me quedaría? Me quedaría con el máximo entre uno y ya tendría uno dividido en uno más, si la distancia es grande, la voy a multiplicar por uno también. Y aquí también, entonces este número me va a quedar muy chiquitito, ¿ya? Y por lo tanto me voy a quedar con uno, por lo tanto me voy a mantener con la luminosidad difusa que era la original, ¿ya? Pero si seguimos con puros valores uno en los C,
y ahora mi distancia es pequeña, o muy, 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 muy pequeña, entonces ahí, el C sub 0 va a seguir siendo 1, sí, y efectivamente entonces me voy a quedar con 1 aquí. Ya, ok, entiendo el punto. Entonces, la idea es que este C sub 0 no se acerque a 1 porque si no tendría algo que va a quedar como muy, todo muy iluminado y no voy a tener mucho efecto de distancia por la luminosidad. Entonces, ahí hay que ver, hay que elegir esto de forma, ¿cómo se llama?, adecuada para que efectivamente en función de la distancia, esto nos dé algo que a medida que me voy alejando se vea más oscuro, más tenue. Ok, ahora vayamos a la luz especular. ¿Ya? La intensidad de la luz especular reflejada depende de el largo de la onda de la luz incidente, el ángulo de la luz incidente y las características del material. Entonces van a llegar aquí con un cierto ángulo phi, ¿ya? Y van a salir disparadas en este otro ángulo que también va a ser phi. Esto es cuando es perfectamente reflectante, ¿ya? Eso es perfectamente reflectante. También tenemos cosas que son brillantes, ¿ya? Que por ejemplo llega aquí y sale, no sale el mismo rayo, tiene como que se amplía un poquito, por así decirlo, pero es poco lo que se amplía, ¿ya? Y esas van a ser las cosas que se denominan brillantes, y tenemos las cosas que son mate, que este ángulo de ampliación en donde sale disparado es mucho más grande, más importante, pero a medida que se hacen más grandes, se hacen también más difusos. Entonces, este yo lo voy a ver mucho más claro y este en menor grado, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra el famoso Pong, ¿ya? Y tenemos la reflexión especular de Pong, en donde lo que a nosotros nos interesa es que va a llegar la fuente de la luz, ¿cierto? Hacia este punto, aquí tengo la normal, yo sé que este ángulo phi es igual a ese ángulo phi, donde sale reflejado R, pero me gustaría determinar la amplitud, ¿cierto? Que voy a tener aquí con un vector B, que va a generar un cierto ángulo delta, entre la línea de visión B y la dirección del reflejo R, ¿ya? Entonces aquí tengo un delta entre este R amarillo y este V rosado o fucsia, que va a definir qué tan brillante o qué tan mate es ¿cómo se llama? La forma en que va a salir la luz especular. Y entonces, cuando yo quiero ver la componente especular de la luminosidad, Pong definió esta función que voy a tener la intensidad de la luz, ¿cierto? Voy a tener una cierta función W que va a depender de los ángulos phi, ¿cierto? Que ese phi es igual que ese phi. N va a ser el coeficiente que da una aproximación de la distribución de la luz especular reflectada, ¿cierto? Y este delta es el ángulo entre R y B, que va a ser la amplitud, qué tan brillante o mate va a generar entonces esta reflexión. Ahora, por simplicidad, bueno, esta fue la propuesta original de Pong, pero Pong, o sea, por supuesto que esto era súper caro por esta función W. Entonces, ¿qué es lo que se optó? Bueno, definir que esta función de reflexión en general se utiliza simplemente como una constante, ¿ya? Porque si no se vuelve demasiado caro el cómputo y en realidad no se logra un realismo muy, muy, muy superior. Entonces, generalmente se opta porque esta función sea simplemente una constante que yo tengo que determinar para ver cómo se reflejaría entonces la luz especular para este objeto. Entonces, con eso, simplemente jugando con los ángulos, puedo determinar entonces el B producto punto por el L, ¿ya? Que tengo que jugar con todos los ángulos que están ahí, ¿cierto? El N producto punto con el B, donde N es la normal de la superficie y B esto es el vector, ¿cierto? Que tiene un cierto ángulo con el delta, perdón, con R, que ese ángulo es delta. Y al final, esta es la fórmula que importa, ¿ya? Esto es lo que se tiene que cumplir, que R, que es el rayo de reflexión que sale disparado desde el punto que estoy interesado,
producto punto con el B, que es el que me da la amplitud de cómo va a ser la reflexión de este rayo, tiene que ser simplemente dos veces n, que es la normal, por L, que es el rayo de incidencia, el producto punto por S, y luego n producto punto por B, que n sigue siendo la normal, B es el vector de amplitud, menos B por L, en donde B de nuevo el vector de amplitud y L es el rayo incidente. ¿Ya? Con eso, al final, aquí ese par de sumatorias, sáquenlas de ahí, no deberían estar ahí. En resumen, todo el modelo entonces se puede resumir por esto que está aquí. La intensidad de la luz en un punto, ¿ya? Va a ser la intensidad de la luz ambiente por su constante, que eso lo dejamos igual, la intensidad del foco de luz por la componente difusa que vamos a utilizar, y esto vamos a multiplicarlo por el coseno del ángulo que lo producía, que el coseno del ángulo que lo producía no es otra cosa que simplemente el rayo incidente, la dirección con que viene la luz, ¿cierto? Producto punto por la normal de la superficie, y esta es la parte que corresponde a la luz especular. Nuevamente la intensidad de la luz por una constante, que esta vendría a ser la función de Planck, pero dijimos que se reemplaza por una constante especular que corresponde a las propiedades visuales del objeto, por el coseno del ángulo que se producía, ¿cierto? Que este era el ángulo delta, y eso se puede obtener simplemente a partir de R producto punto B, ¿ya? Además, sujeto a que se tiene que cumplir entonces esta restricción, y a partir de ello puedo calcular cada uno de los distintos vectores. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es el modelo, está establecido, no cambia, se utiliza hasta el día de hoy. Y ahora lo que queremos ver, algunas generalidades: modelo de reflexión, luz en un punto de la superficie, los modelos de sombreado, cálculo de la luz en todos los puntos, y cada cara de un polígono tiene una normal, constante y única. La intensidad se calcula entonces sobre un punto y se aplica a toda la cara, ¿ya? Entonces, ahora queremos ver cómo se aplicaría esto sobre una geometría que va a estar definida a partir de polígonos, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un primer algoritmo, que es el sombreado de Gouraud. Dice, a cada vértice del polígono se le calcula una normal. ¿Ya? Ustedes me van a decir, profe, ¿cómo es la normal de un vértice? Bueno, hay que calcular, lo que nosotros sabemos calcular son las normales de las caras. ¿Ya? Y entonces, si nosotros quisiéramos calcular la normal asociada a un punto P en particular, ¿ya? Entonces esta va a ser la sumatoria de las normales de las caras incidentes en este punto P. Es decir, como P está, pertenece a esta cara celeste, entonces considero N1. Pertenece a esta cara amarilla, considero su normal, que es N4. A esta rosada considero su normal N3, y esta verde N2. Entonces sumo las cuatro, ¿ya? Y saco el promedio, y esa va a ser lo que voy a denominar como la normal en el punto, ¿ya? Claro, es el promedio de las normales de las caras incidentes en ese punto. Entonces así calculo la normal de un punto. Cuando tengo la normal de un punto, entonces, y yo tengo un foco de luz, puedo calcular cuál va a ser, cómo se va a ver reflejada la luz en este punto en particular, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo puedo obtener cuánto debería reflejarse o se debería ver la luz en cada uno de los puntos ¿cómo se llama?, de la cara? Bueno, yo conozco el valor en uno, en 2 y en 3, porque para esos puntos yo tengo sus normales. Entonces, lo que yo puedo hacer es una interpolación bilineal de las intensidades sobre una línea. Y para ello, entonces, como sé cuánto vale en 2 y en 3, puedo calcular cuánto valdría en 6. Como sé cuánto vale en uno y en 3, por interpolación puedo calcular cuánto vale en 4. Y cuando ya tengo 4 y 6, tiro una recta aquí, y entonces voy a decir que la intensidad en 5 va a ser una interpolación de los valores que obtuve en 4 y en 6. ¿Ya? Em, Aquí estoy calculando entonces L4, que va a ser en función de la intensidad en 1, y voy a
encontrar entonces una relación entre los valores de I de los distintos puntos y le voy a sumar L3 y también voy a interpolar utilizando los valores de I para ver cómo me va a quedar esto. Entonces fíjense que L4 se calcula en función, como ya les dije, de L1 y L3. Entonces sería L1 por I4 menos I3 dividido por I1 menos I3 más L3 factor de I1 menos I4 dividido por I1 menos I3. Después puedo calcular L6 siguiendo el mismo concepto, ponderando entre L3 y L2. Y cuando ya tengo L4 y L6, puedo calcular L5, que lo voy a hacer ponderando L4 y L6 por los distintos factores, pero ahora en X. Entonces aquí hice, fíjense que para jugar con 4 estuve variando en función de Y, ¿ya? Entonces, entre el Y de aquí y de acá. Entonces, y eso lo voy a establecer ahí. Y para el L6 varía también entre Y, pero de 2 y de 3. Entonces, en realidad es casi como que ya dijera, solamente me voy a preocupar del Y, no me estoy preocupando del valor X, ¿ya? Entonces, es un poquito mentiroso en el sentido de que es una aproximación un poco más gruesa, porque obviamente el valor que tenga aquí no puede ser el mismo que el que obtenga por acá, ¿ya? Entonces, ahí estoy jugando solamente con los Y y vendría a ser como el promedio entre los Y que va a caer aquí, pero probablemente va a caer como por acá, no va a caer necesariamente aquí. ¿Se entiende? Y una vez que tengo estos, que en realidad no van a estar parados justo aquí ni aquí, puedo ponderar en función de X y quizás ese sí me va a quedar por ahí. ¿Ya? Entonces, esto no es tan una aproximación tan realista, la de Gouraud. Entonces, nuevamente salió nuestro amigo Pong. Bueno, lo bueno y lo malo. Lo bueno, mejora el realismo, relativamente barato en tiempo de cálculo. Lo malo, el contorno de las siluetas es poligonal. Los polígonos deben ser convexos para que esto funcione. No puedo tener caras cóncavas, ¿ya? Los polígonos, por si no se acuerdan, este es un polígono, ¿ya? Este cuadrado, o sea, no es un cuadrado, es una cara cuadricular. Entonces, este es un polígono, aquí hay una cara triangular, ese es otro polígono, ¿ya? Entonces, los polígonos son caras de n puntos, con n mayor que 3, mayor o igual que 3, en 2D y están puestas en un mundo, pueden estar puestas en un mundo tridimensional. Eh, entonces, lo que estamos estableciendo aquí es que los polígonos deben ser convexos. En el fondo, yo este punto de acá, este extremo de aquí, yo no lo podría tirar acá, porque ahí ese polígono dejaría de ser convexo, ¿ya? En el fondo tendría este punto, ese otro punto de acá y un punto como por aquí. Y ese polígono ya no es convexo. Y cuando entonces tengo ese tipo de geometrías, ya no puedo utilizar este algoritmo de sombreado de Gouraud. Entonces salió nuestro amigo Pong, ¿cierto? Y nuevamente también eh, voy a calcular entonces las normales en los vértices del polígono, ¿ya? Utilizando lo mismo que había utilizado Gouraud. Pero ahora, cuando yo quiera calcular entonces aquí en el número 4 voy a interpolar, pero utilizando las normales, ¿ya? Aquí no estoy interpolando en función de las intensidades por el valor que tengan en Y, no. Aquí voy a decir, ok, aquí yo voy a ponderar, ¿cierto? Es la intensidad, o sea, el vector normal que tenga acá por la distancia que tenga aquí, más el vector normal que tenga acá por la distancia que tenga hacia acá. Entonces eso me va a generar un nuevo vector normal, que va a ser el promedio entre los dos en función de la cercanía que tenga con cada uno de ellos. Hago lo mismo para el 6 y ahora que tengo el 4 y el 6 puedo calcular el 5, ¿ya? Entonces, en el anterior yo estaba ponderando intensidades y en función de la discreción de Y y X, ¿ya? Aquí en cambio voy a interpolar normales, vectores normales, y voy a obtener entonces mayor realismo y mayor exactitud. Lo bueno, va a mejorar entonces la aproximación local de la curvatura de la superficie, va a tener un mejor rendering, que significa que sea mejor rendering, que en el fondo se va a ver más real, pero naturalmente esto
como ya establecimos en un comienzo de la clase, mayor realismo implica mayor costo de cómputo, ¿ya? Mayor costo de cálculo, se va a demorar más, necesito máquinas más grandes, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, como les dije que necesitábamos ir un poquito más rápido, voy a ver en estos minutos que nos quedan rápidamente eh, otra slide, ¿cierto? Que tiene algunas componentes históricas, pero también hay cosas que son necesarias que les comente. Y así vamos a poder terminar mañana de ver la materia. Mm, color. Entonces les voy a compartir la pantalla ahora con esta otra. Y vamos a hablar un poquito sobre el color, que está naturalmente muy relacionado con lo que vimos recién. Las propiedades de la luz, rápidamente, ¿cierto? El ojo humano percibe la energía electromagnética cuyo largo de onda esté en el rango de 400 a 700 nanómetros, y este rango corresponde entonces a la llamada luz visible, ¿ya? Hay cosas que nosotros no podemos ver, pero esos rayos siguen llegando igual, como ¿cómo se llama? Todo lo que es la radiación ultravioleta y todo ese tipo de cosas. Ahí hay biología, pero no nos vamos a meter ahí, de cómo se procesa, digamos, los colores. En el fondo, si, bueno, rápidamente hay conos y bastones, ¿cierto? Que se van a excitar en función de la luz que le llegue al ojo, cómo la procese, y a partir de eso entonces yo voy a poder distinguir los colores que todos conocemos hoy en día. Hay tres tipos de conos, S, M y L, y van a reaccionar a distintos tipos de rangos de luz. Tiene una fuerte equivalencia a un sensor azul, verde y rojo, pero no necesariamente es igual, y se encuentran mayoritariamente en la fobia. Eh, bueno, a todo esto, yo no sé si ustedes están al tanto, pero hombres y mujeres no tenemos el mismo nivel de sensibilidad con respecto a los colores. Eh, Entiendo que las mujeres en general tienen una mayor sensibilidad a los colores, y ellas pueden ver, entre comillas, en promedio, de todo esto, por supuesto en promedio, más colores que los hombres. Pero tampoco así es algo ridículamente explosivo, así hoy yo veo 1000 colores más que tú. No, no es tanto, pero igual eh, hay algo de eso. Aquí está lo que también les mencioné en la clase, entre comillas, anterior, sobre cosas como el daltonismo. Aquí deberían poder ver un 74, mientras que algunas personas que tienen cierto tipo de daltonismo van a ver un 21, otros que quizás ni siquiera van a ver nada, van a ver una mancha roja, o no van a poder distinguir lo que se debería, o sea, lo que la mayoría consideramos como, entre comillas, correcto, o sea, normal, porque la mayoría lo ve así, ¿no? Aquí tenemos propiedades del ojo humano, ¿cierto? Hay cosas que ya les dije que no podemos ver. Y este es el campo visible. Aquí están los infrarrojos, aquí están los ultravioletas. Ne, ne, ne. También hay cosas que nosotros nos engaña el cerebro, ¿ya? La luminosidad aparente varía según el contorno. S y S, S y S, y además S y S son exactamente el mismo color, ¿ya? Pero como este tiene un fondo más claro que este, nuestro cerebro a veces nos engaña y dice, no, pues este está más claro que ese, o sea, ¿de qué me están hablando? Me están intentando engañar. Y no, si lo viéramos, si lo midiéramos computacionalmente, son exactamente los mismos. Entonces, efectivamente el contorno es algo que también nos puede hacer ver cosas de otra forma. Entonces, rápidamente lo que quería ver en esta última parte de esta clase son los distintos modelos de color, que es algo, como les dije, más bien histórico. Y de hecho, hace millones de millones de millones de años que se viene discutiendo sobre los modelos de color, cómo realmente definimos qué cosa es rojo, qué cosa es verde, etcétera, ¿ya?
y también vamos a tener distintos modelos de color en función de lo que queramos hacer. Por ejemplo, típicamente en informática vamos a hablar de RGB, ¿cierto? Por dividir los colores en ciertas componentes de rojo, de verde y azul, mientras que las impresoras utilizan CMYK, ¿cierto? Que eso hace que en el fondo, en el papel, termine viéndose algo más que nosotros vamos a entender como rojo y cosas por el estilo, pero es porque el papel no tiene un color blanco 100% blanco, ¿ya? Entonces, como eso ya viene imperfecto, hay que adecuar el modelo para que al final, el producto final, se vea como nosotros quisiéramos ver. Entonces, vamos a ir viendo distintos modelos. Fíjense, aquí hay una historia de cómo se empezaron a definir, ¿cómo se llama? Por así llamarlos, como paletas de colores, si lo quieren ver así. Esto es como equivalente a cuando, no sé si a ustedes les tocó cuando estaban chicos en el colegio, tener una acuarela o digamos una paleta de colores en donde podían mezclar y así poder empezar a pintar con témpera. Em, y también, así es como hubo un montón de modelos que se intentaron desarrollar para explicar cómo diferenciar los colores. Entonces, por ejemplo, aquí había como, esto es como una paleta de colores más como la que se utilizaría quizás justamente en el colegio. Eh, y, y aquí, ¿cómo se llama? Hay otras cosas que, bueno, cada personaje de la historia quiso proponer su propio modelo de color. Luego ya, miren, en 1810 ya había gente pensando en tres dimensiones de cómo distribuir los colores y se suponía que a medida que uno iba avanzando se suponía que se tenían que ponderar. Después se volvía algo, no, volvamos a lo anterior, era más claro, era más fácil de entender. Después, no, hagamos algo realmente complejo. Por ejemplo, aquí Chevreul estaba poniendo el negro aquí arriba, el blanco aquí en el centro, y aquí tenía como paletas de colores brillantes y círculos de colores hacia abajo. Entonces, iban jugando con realmente distintos tipos de modelos, modelos esféricos, de conos, volvíamos de nuevo a los modelos de círculos. Después había gente que hacía cosas mucho más complejas. eh, y no sé, realmente cada cierto tiempo salía alguien diciendo, no, yo tengo la nueva mejor paleta de colores y esto es lo que deberíamos hacer. Miren eso en 1915, increíble, 1917. Y al final ya esto empezó a ser más o menos el estándar. eh, que después igual hubo gente que dijo, no, tenemos que mejorarlo de otra forma y aún así, etcétera, siguieron discutiendo, pero se llegó finalmente como un cierto estándar. Lo primero que se hizo fue definir, cuando ya empezó el mundo de la computación sobre todo, a decir, no, en realidad no nos tenemos que complicar la vida, tenemos que definir todo en función del rojo, del azul y del verde. Luego aquí tenemos el magenta, el amarillo, el cian y aquí tenemos el blanco. Y el negro se va a definir simplemente como la ausencia de color. En función de eso, entonces, también podíamos tener lo que se llama un cubo de ¿cómo se llama? De colores. El de puros uno es el blanco, el de puros cero es el negro, y luego iba jugando, ¿cierto? Y podía relacionar efectivamente eso que estaba ahí, ¿ya? Y de ahí yo podía interpolar estas cosas para ir relacionando, digamos, que obtener los otros millones de colores que se pueden hacer. El de los colores primarios, no sé en realidad, porque esto, bueno, sí, estos modelos son más relacionados a la computación gráfica y lo de los primarios no sabría decirte en realidad, Juan Pablo. Em, Esto es como lo utilizamos hoy en día nosotros en la computación gráfica, ¿cierto? Tenemos representaciones tanto hexa como decimales em, para jugar con los distintos colores y podemos hacer ese tipo de cosas. Aquí está el modelo CMYK, ya que yo les decía, porque efectivamente en la impresora, como no va a actuar sobre
un papel que va a ser 100% blanco, se tiene que adecuar y además porque la tinta es más fuerte, o sea, tenemos la tinta negra, teníamos una tinta más o menos azul, pero al final si imprimíamos con algo que nosotros definíamos como azul, entonces cuando estaba en el papel no se veía como azul, se veía un poco más claro, un poco más oscuro, en realidad no se veía azul. Entonces, por eso fue que se creó el modelo CMYK y aquí hay una equivalencia, entonces, entre lo que sería pasar del RGB al CMYK. ¿Y por qué la necesitamos? Porque obviamente cuando nosotros estamos trabajando en el computador, estamos trabajando en el mundo del RGB y cuando le queremos enviar cómo tiene que, cuál es la combinación de colores que tiene que usar la impresora, yo le tengo que decir cuánto C, M y K en realidad necesita, digamos, para representar los colores que yo quiero. Entonces, esto se puede calcular con esta conversión, ¿cierto? Y así podemos establecer una correlación directa entre los valores. También hay otros ejemplos de color en la televisión, ¿cierto? Hay televisores, bueno, hay normas que se establecen en NTSC, que es el modelo que utilizan más que nada los norteamericanos, y hay otro modelo que utilizan más bien los europeos. Em, y este modelo es compatible con la televisión en blanco y negro, extensión que explota las características del sistema visual humano, maximiza el uso del ancho de banda. Y o luminancia es la única componente que utiliza el televisor en blanco y negro de este sistema Y y Q. Y el I y Q es la cromancia y está formada por la diferencia entre la luminancia con el rojo, ¿cierto? Y el azul. Entonces, a partir de eso, puedo establecer una equivalencia con respecto al modelo RGB. Aquí puedo definir una matriz que va a establecer entonces, en función de RGB, lo voy a multiplicar por esta matriz y voy a obtener entonces su equivalencia en Y y Q. Y al revés puedo calcular la matriz, ¿cierto?, que hace el proceso opuesto. El modelo PAL, ¿ya? Es el modelo que se utiliza en la televisión europea. Y ahí tenemos IV, ¿cierto? Modelo color usado por ellos. Y va a ser de nuevo la luminancia. Y el V y el U va a ser la cromancia y lo voy a definir con estas constantes. ¿Por qué? Porque en estos tiempos la gente no les gustaba los estándares, los norteamericanos hacían su cosa, los europeos hacían otra cosa y quizás por ahí entre medio alguien más hacía otra cosa aún más distinta. Em, bueno, los estándares, bueno, se dejaban de cumplir. Entonces aquí también tenemos matrices que nos permiten pasar del mundo RGB al sistema PAL y viceversa. El modelo HSV es un modelo donde el color es representado por un hexágono. Tenemos el hue, que es la saturación, perdón, el hue que permite seleccionar el color, que va a ir entre 0 y 360, la saturación que va a estar dado por esta S, cantidad de blanco agregado al color, y el value, B, que va a ser la cantidad de negro agregada al color, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas también se utiliza, por ejemplo, mucho en la fotografía. Eh, También hay cosas hoy en día como efectos de Instagram y cosas así, donde ustedes pueden jugar con los niveles de saturación y de valor asociados a un color. Y van a ver una foto que está mucho más saturada que otra, etcétera. Y también nos podemos poner a jugar con em, toda la parte que tiene que ver con Photoshop y cosas así, donde hoy en día uno puede lograr fotos que se ven increíblemente espectaculares con unos colores increíbles, pero que al final de cuentas no es real. Se ven afectados, digamos, por este otro tipo de cosas, sobre todo en la saturación. Eh, no hay una representación matricial que permita relacionarlo con el modelo RGB. Esto sería como lo más parecido, que en el fondo voy a tener como pequeñas circunferencias que me van a definir un cono y tengo que ir variando así con el valor. El modelo HLS es el modelo color alternante relacionado con el modelo HSB, hue, light y saturación, ¿cierto? Y que es básicamente como tener
un doble cono y puedo ir jugando, digamos, con un rango más amplio ahí. Eh, Tampoco hay una representación matricial que permita relacionarlo con el modelo RGB, ¿ya? Pero en el fondo hay como una especie de relación media directa con el HSB porque es como una especie de... eh, el hue está en ambos puestos así, el valor me venía a dar la cantidad de color, pero aquí voy a jugar con el nivel de luminosidad versus el valor, y la saturación aquí va a ir creciendo así, mientras que aquí la saturación va a ir mientras me voy alejando dentro del centro del círculo. Eh, ¿Por qué todos los modelos pasan por el modelo RGB? Bueno, naturalmente porque es como lo más estándar que tenemos hoy en día. Y ahí tienen otras preguntas que, ¿cómo se llama? Podrían ver ustedes. Y finalmente, esto es lo último que quería mostrarles. Este es el modelo del CIE. CIE se pronuncia Comisión Internacional de Éclairage, que vendría a ser como la Comisión Internacional de la Luz, y definió un nuevo modelo de representación tridimensional del color. Y esto es lo que fue una convención enorme en donde como si la gente desde 1500 en adelante se hubiese juntado y hubiesen dicho ya, ok, ya, necesitamos llegar a una especie de estándar. Y esto es lo más parecido a un estándar de lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Eh, no se ve muy evidente, pero es a lo que llegaron, que decían, ok, esto está relacionado directamente con la forma en que el ojo procesa la luz, y por eso llegaron a algo que tiene una geometría no muy tradicional. El mundo de los monitores RGB vive aquí, dentro de toda la amplia gama que tenemos de colores, y el mundo de las impresoras vive en ese otro polígono que está ahí. Y esto quiere decir que una impresora no puede reproducir todos los colores de un monitor, ¿ya? Si quisiéramos ver esto finalmente en realidad como corresponde en tres dimensiones, ahí estaría el cubo RGB inmerso dentro de el modelo final que se optó por la silla. Y listo, lo logramos, justo en el tiempo. Entonces, esto era un poquito más de cómo se llama, de historia, pero igual es bueno que sepan por qué existen todos estos tipos de modelos, y digamos que también existen convenciones internacionales que han buscado estandarizar este tipo de cosas. Y aún así seguimos teniendo distintos tipos de estándares, o sea, tenemos los principales, el RGB, el PAL, el NTSC y el CMYK para las impresoras. Así que eso. Bien, mañana nos queda redondear rápidamente con el fin de la materia. Hay componentes que van a ser un poco más históricas, como justo lo que acabo de mostrarles, pero al comienzo vamos a ver un último algoritmo que tiene que ver con el ocultamiento de superficies, que también es muy relevante. Así que eso, voy a dejar de grabar. Lo que les recuerdo entonces a todas las personas que están presentes, y ojalá puedan contactar a sus compañeros. Volví a abrir la encuesta para que voten en aula qué día de la semana de vuelta de vacaciones quieren el certamen, porque envió un mensaje por aula y nos acabamos de dar cuenta entonces que la gente no todos están inscritos,